Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Rogelio Robles Cruz, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de síndrome de estrés tibial. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Igual, gracias, Deporte UNAM. Y vamos a comenzar con el tema. Sin más preámbulos, primeramente con la definición, como en todo tema, hay varias definiciones que al principio podrían confundir la patología. Sin embargo, a mí la que me gustó y la que encontré más relacionada a la clínica fue esta, la cual es el dolor inducido por un sobreuso, algo muy importante, sobreuso a lo largo del borde posteromedial de los 2/3 disales de la tibia, es decir, del tercio medial y del tercio inferior. Asimismo, es de suma importancia recalcar que este dolor inducido por sobreuso tiene que tener o abarcar una longitud mayor o igual a 5 centímetros. Como se puede observar en la imagen, este atleta se está tocando en una zona donde probablemente le duele, que, como se mencionó, pues es la zona medial e inferior de la tibia. Igual es sumamente importante recalcar que este síndrome está considerado como una lesión por estrés temprana. ¿Y por qué es importante? Porque si lo dejamos transcurrir en el tiempo, si no nos atendemos de la forma correcta, de manera temprana, podemos sufrir las consecuencias como la más común, que es una fractura por estrés tibial, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros atendemos o que nosotros como deportistas tengamos un dolor que nos parezca normal, es importante acudir a una consulta médica, porque si la dejamos pasar pueden llevarse consecuencias pues más negativas. Y como se puede observar en la parte inferior, a lo largo de la historia se le han denominado de distintas formas, como por ejemplo periostitis tibial, que también es una forma clásica de describirla, e incluso hay varios artículos que todavía se describe de esa forma. Pero ¿qué otros nombres hay? Síndrome de periostitis tibial, síndrome de estrés tibial y síndromes tibial medial. Sin embargo, para fines didácticos, nosotros nos quedamos con síndrome de estrés tibial medial, que es como el más completo, ¿ok? Ahora vamos a dar un breve repaso en el contexto histórico y se puede observar en la pantalla cómo se empieza a definir o a estudiar esta patología en el año de 1913. Es cuando los médicos de aquel entonces se empiezan a percatar de que existe este tipo de dolor y que es asociado en atletas. Sin embargo, para estos años se definía como dolor por picos. Y asimismo, no estaba del todo claro qué tipo de lesión era, por lo que se hablaba no tanto de un estrés, sino directamente de una fractura, ¿ok? Entre el año 1913 y 1967, Devas, que fue un médico investigador, se percató ya no tanto que era un tipo de fractura, sino que era más bien un dolor de naturaleza incierta. Sin embargo, todavía no quedaba del todo dilucidado la fisiopatología del por qué pasaba este tipo de lesión. ¿Ok? Vamos a pasar al año de 1967, en donde igual ya se empieza a hablar un poco más específico del cuadro clínico, del probable tipo de lesión, y este médico, Slocum, que también es o fue un médico investigador, fue el que se encargó de describir un poco más a detalle esta patología. Sin embargo, hasta 1980, con ayuda de la medicina nuclear, específicamente de, por ejemplo, la gamografía o la resonancia magnética, es que se empieza a ver ya a detalle
qué tipo de lesión es la que estamos presentando hoy, la cual pues en definitiva no es una fractura por estrés, es más bien una sobrecarga, como se mencionaba desde la definición. Y actualmente ya no se habla de fractura ni de periostitis, sino directamente del síndrome de estrés tibial medial. ¿Ok? Todo gracias a la medicina nuclear, más o menos como por 1980. Ok, dentro de la epidemiología está muy bien descrita en qué tipo de atletas o en qué tipo de personas se presenta. Clásicamente está descrito en militares por el tipo de entrenamiento que es sometido a muy alto estrés, a muy alto impacto también. Los corredores, es una patología súper clásica que se observa en los corredores, en bailarines. Sin embargo, más que decir un deporte en general, es más bien como cualquier actividad física, cualquier deporte que nos someta a estrés constante a la extremidad inferior o, por ejemplo, en saltos, como se puede observar en la imagen inferior derecha en un basquetbolista o incluso someten pues a muchos saltos, se puede presentar este síndrome. ¿Y qué otro tipo de cuestiones pueden generar este síndrome? El modificado reciente de programas de entrenamiento que va más enfocado, por ejemplo, en el aumento repentino de kilometraje. Es decir, una persona normal de la nada se levanta y quiere correr 10 kilómetros. Sin embargo, no había hecho o no se había sometido a este estrés, a este ejercicio días antes, por lo cual su cuerpo no está adaptado y no está, pues sí, adaptado en general a ese tipo de carga. Por lo tanto, pues su extremidad se va a ver afectada y pues va a verse afectado de forma negativa. ¿Qué más? El calentamiento inapropiado. Se dice que en corredores lo recomendable es de 10 a 15 minutos de calentamiento. Asimismo, pues también estirar antes y después de correr. Y como último punto, la hiperpronación de pies, es decir, que el pie se te vaya hacia adentro. En conjunto, todos estos mecanismos van a favorecer el síndrome. Bien, esta diapositiva más que nada es como comparativa y representativa. A lo mejor en un inicio nosotros creíamos que una persona que corre más, que entrena más, es más probable que se lesione, ¿no? Porque está sometida a más carga, a más estrés. Sin embargo, esto no es del todo cierto. En la bibliografía se menciona que incluso los corredores que son recreativos son los que más se van a ver afectados por esta patología. ¿Por qué motivo? Hay varias razones. Principalmente puede ser el sobrepeso, puede ser que no estén entrenando de una forma correcta, que no tengan posturas correctas también a la hora de entrenar y el calzado. Entonces, todo esto en conjunto, a pesar de que corran menos y entrenen menos que un corredor elite, por decirlo de alguna forma, pues se lesionen más y presenten de mayor forma esta sintomatología, ¿ok? Esta imagen igual es representativa. Si bien se dice que hay un rango similar entre hombres y mujeres que se afectan de igual forma, hay una balanza un poquito más inclinada hacia las mujeres, sin embargo, no es muy representativa, pero sí está mencionado en la literatura. Bien, como factores de riesgo intrínsecos, es decir, del sujeto, ya decíamos, un IMC elevado, es decir, que una persona tenga sobrepeso, las mujeres, un descenso navicular elevado, esto quiere decir que en los huesos
del metatarso del pie haya un huesito un poquito más arriba de otro y esto genere como más carga a la extremidad. Esta carga a la extremidad va a generar pues más impacto y este impacto pues va a favorecer la inflamación y pues con la subsecuente sintomatología. Ya también habíamos mencionado la pronación del pie y sin duda pues un episodio anterior. Ok, dentro de los factores extrínsecos tenemos un aumento repentino en el volumen o intensidad del entrenamiento. Ya decíamos, no es lo más recomendable que una persona que no esté tan bien entrenada, pues se levante un día y diga, quiero correr 10 kilómetros, quiero correr 15 kilómetros, porque su cuerpo no está preparado para ello. Entonces siempre se aconseja como ir escalonando y tener entrenamientos progresivos hasta llegar como a metas un poquito más altas. Correr sobre una superficie dura no es lo mismo, pues, correr en concreto a correr, por ejemplo, en pasto, en grava. Obviamente, pues, el impacto va a ser más alto en superficies duras, por lo tanto, pues, se va a favorecer esto. ¿Qué más? El calzado desgastado e inadecuado es sumamente importante. Eh, Hay tenis ya muy bien adaptados y muy bien establecidos que se pueden comprar sin duda pues, en plazas, en tiendas, incluso pues en internet. Sin embargo, siempre es aconsejable pues que este calzado esté adecuado y que tenga una plantilla con una buena amortiguación. Participación en actividades prolongadas de alto impacto, que tiene que ver justo con la forma de entrenar. Y estos son los más importantes. Pero bien, ¿cómo vamos a prevenir? Como población general, ya decíamos, el calentamiento de 10 a 15 minutos es sumamente importante. Asimismo, se recomienda estirar antes y después de la actividad física. Esto está más estudiado, por ejemplo, en runners. Sin embargo, pues es como para la población general que se someta a estrés constante de esta zona. El calzado con la suela adecuada, igual ya lo mencionábamos, y los ejercicios de entrenamiento progresivos. Eso es muy importante. Aquí esta referencia nos marcaba que los errores de entrenamiento son responsables hasta del 50% de todas las carreras relacionadas con la carrera. Entonces, tanto una mala forma de entrenar como de ejecutar el movimiento es sumamente lesivo. Dentro de la fisiopatología no está como tal muy bien dilucidada qué es lo que está generando este síndrome. Sin embargo, hay como varias teorías. Las principales es la tracción muscular directa, la tracción perióstica indirecta, la fibrosis del tejido adiposo y la sobrecarga ósea. Ahorita vamos a ir desglosando una por una, comenzando por el mecanismo de tracción muscular directa. Así, a grandes rasgos, podríamos estar hablando de que hay 4 músculos, o en este caso 3, que es el sóleo, el flexor largo de los dedos y el flexor del dedo gordo, que van a estar anclados al periósteo, esta parte que estoy señalando, a través de las fibras de Sharpey, que son estas fibras que están, pues sí, conectando. Entonces, cuando estos músculos se contraen, por ejemplo, pues en una carrera, en un salto, van a estar jalando estas fibras de Sharpey y estas fibras de Sharpey van a estar transmitiendo esta vibración o esta energía directamente hacia el periósteo, que es donde se están conectando. Entonces, esta tensión mecánica constante va a generar inflamación en el periósteo
Y esta inflamación, a su vez, pues va a generar el dolor, ¿no? La sintomatología como tal. El otro mecanismo es la tracción perióstica indirecta y aquí la estructura más importante a tener en cuenta es la fascia crural profunda, que estas son imágenes aproximadas, vendría siendo pues esta es la fascia, va a parecerse un poquito con la anterior. Sin embargo, aquí lo que cambia es que estos músculos que ya veníamos mencionando también se van a contraer, también va a haber activación y tensión muscular, pero esta tensión muscular a su vez va a traccionar lo que viene siendo la fascia crural profunda. Y cuando se tracciona esta fascia, va a provocar un efecto tienda, que es esto de aquí, o sea, como un abombamiento de la fascia, y este abombamiento de la fascia, como pueden observar, de los lados, este, an- bueno, hacia arriba y hacia abajo va a generar como tracción de la fascia. Esa tracción de la fascia, a su vez, va a generar estrés en la zona de la tibia media, porque, pues, básicamente la fascia está jalando el periósteo, ¿no? Y esto, a su vez, pues va a provocar otra vez la inflamación de la tibia media. La inflamación, pues a su vez, la sintomatología. Es más o menos parecido al anterior. Después tenemos la fibrosis del tejido adiposo, la cual no, lo que nos quiere explicar es que la carga excéntrica excesiva de los músculos y el sobreuso va a desencadenar una inflamación en el tejido subcutáneo adiposo, y esta inflamación a su vez va a generar pues sustancias proinflamatorias. Sin embargo, eh, esta constante remodelación del tejido adiposo no va a alcanzar y posteriormente va a desarrollar fibrosis del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo ya está duro, es decir, está fibrosado, no va a generar una amortiguación correcta, porque aparte de generar sustancias proinflamatorias, el tejido adiposo también como que amortigua el impacto de cierta forma. Si está endurecido ese tejido adiposo, pues no va a poder disminuir el impacto del golpe. Y si no lo detiene, pues también va a inflamar a su vez lo que viene siendo la tibia. Este es igual uno de los mecanismos más descritos, que es el ciclo de la sobrecarga ósea. Y así, a grosso modo, es que la carga repetitiva o excesiva que se somete a la tibia va a superar el umbral de reparación. Es decir, tenemos una tibia que se está sometiendo a mucho estrés. Este estrés va a generar microlesiones y en una situación normal, estas lesiones sí se pueden disminuir o pueden desaparecer de forma natural como reparación. Sin embargo, si lo estamos sometiendo a un constante ejercicio, a una constante carga, no va a alcanzar el tiempo para que este hueso de forma natural se repare y pues al contrario, va a estar generando más microlesiones o incluso puede haber microfracturas y desencadenando la sintomatología. Ok, dentro de la presentación clínica es como de las cosas más importantes porque el diagnóstico así a grandes rasgos es clínico, por eso pues tenemos que tener bien presente cómo es que se está presentando en el paciente o en el atleta. Como primer punto, tenemos el dolor tibial medial, que es esta parte que estoy señalando. Una cuestión bien importante, que tiene que ser dolor inducido con esfuerzo físico y que va a aliviar con el reposo. Si bien puede que no sea cierto,
pero ya estaríamos hablando de un síndrome extremo que lleva meses y que por lo tanto es crónico. Cuando ya es crónico, incluso sí puede haber dolor en reposo, pero no es lo habitual. Lo habitual es que este dolor se desencadene con el ejercicio y se alivie en reposo, ¿vale? Y algunos pacientes pueden reportar incluso que este dolor se irradia al pie, pero una vez más no es lo común. Y este cuadro en rojo se los recalqué porque se dice que la sensibilidad a lo largo del borde tibial posteromedial tiene que abarcar mayor o igual a 5 centímetros. Si se acuerdan, era como parte de la definición y también son criterios pues para dar el diagnóstico. Entonces, siempre es bien importante tener esto en cuenta, que el dolor es de longitud mayor o igual a 5 centímetros a lo largo del borde tibial. Esto es un algoritmo diagnóstico. Entonces, tenemos presencia de dolor inducido por el ejercicio que está en las 2/3 partes del borde posteromedial. Si es positivo, tenemos que preguntarnos o tenemos que interrogar al paciente para ver si este dolor es provocado con el ejercicio y es reducido con el relajamiento, con el descanso. Si es positivo esto, también tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de dolor es, porque no es lo mismo un dolor por estrés a, por ejemplo, un dolor ardoroso o una sensación de hormigueo. Este tipo de cuestiones nos harían hacer pensar en otro tipo de dolor y en otro tipo de sintomatología. Sin embargo, si el dolor simplemente es por estrés y no hay adormecimiento, no hay sensación de hormigueo, todo va encaminado a que sí es un síndrome de estrés tibial, ¿ok? Y aquí va a entrar esta parte, que es lo que se viene mencionando mucho y se hace mucho hincapié, que este dolor también tiene que ser en el borde posterior medial y abarcar 5 centímetros, ¿no? Bien, hay algunos diagnósticos diferenciales, como se puede observar, son muchísimos. Sin embargo, traté eh, de recalcar los más importantes. Las fracturas por estrés tibiales, ya decíamos, las distensiones musculares, tendinopatías, enfermedad arterial periférica, insuficiencia venosa. Estos dos últimos son muy importantes porque en el algoritmo diagnóstico ya se mencionaba que si hay sensación de hormigueo, de pesadez, que son dos síntomas muy relacionados a estas dos últimas patologías, pues se descarta ya casi de que de base el síndrome de estrés tibial. Ok. Um, el diagnóstico por imagen casi no se utiliza. Uno, por costos, y dos, porque en realidad el diagnóstico es meramente clínico, como ya se mencionaba. Sin embargo, muy rara a la vez se pueden mandar radiografías, resonancias, tomografías y vamos a ir desglosando una por una. ¿Y qué es lo que se puede encontrar? ¿Ok? En la radiografía, como se puede observar, en realidad la mayoría no la utiliza porque no se alcanza a observar nada. Son pocas las personas que describen la formación de callo que se puede observar en la pantalla, sin embargo no es lo común y es muy raro verlo, entonces para fines prácticos la verdad es que no se manda. También está la gamografía ósea y en la gamografía ósea se pueden observar lesiones tibiales longitudinales de la corteza posterior que está señalada aquí. Sin embargo, pues una vez más, no es lo común mandar este tipo de estudios. La resonancia magnética es la que más nos arroja datos, es decir, es la que tiene más sensibilidad para diagnosticar. ¿Y qué es lo que se puede observar? Pues simplemente edema perióstico y edema en la médula ósea. Sin embargo, una resonancia magnética es carísima y para diagnosticar esto no vale la pena, a menos que pues sea algo ya
que tengamos duda, vaya, pero no se suele mandar. Y por último está la tomografía computarizada de alta resolución, que lo que se puede observar son cambios osteopénicos en la corteza tibial. Vamos a pasar al tratamiento, el cual en su mayoría y casi en su totalidad es no quirúrgico. La El tratamiento más efectivo es el reposo sin duda. ¿Por qué? Ya veíamos desde la fisiopatología a grandes rasgos, si estamos sometiendo a nuestra extremidad inferior a más estrés, a más carga, pues no nos vamos a terminar de componer. Entonces, para esta patología en específico, el reposo es de suma importancia, por lo cual todo paciente diagnosticado con esto tiene que reposar. Y pues también se les tiene que explicar a los pacientes que esto es muy importante y si no reposan, pues lo más probable es que no mejoren. Sin embargo, pues también tenemos como algunas otras alternativas a su par del reposo. Por ejemplo, son AINES, puede usarse ibuprofeno, aspirina y naproxeno. Asimismo, el hielo es muy importante. De esta referencia decía que se puede poner el hielo 20 minutos cada vez y unas 3 veces al día sería ideal. Sin embargo, 20 minutos también yo considero que es como, pues, un poquito de tiempo elevados, sobre todo si son pacientes que tienen otras cosas que hacer. Entonces, con 10 a 12 minutos está excelente, perdón, 3 veces al día. Y también bien importante, si un paciente es activo físicamente y quiere seguir haciendo algún tipo de actividad física, podemos acompañar esta rehabilitación o este tratamiento inicial junto con ejercicios cardiovasculares de bajo impacto, como por ejemplo nadar, bicicleta estática o elíptica. Asimismo, hay vendajes compresivos que son, bueno, que ayudan muchísimo a disminuir la sintomatología y a disminuir la hinchazón. Es como que se puede observar en la pantalla, ejercicios de flexibilidad y una vez más, pues el calzado adecuado y la ortesis. Ya una vez que el atleta está sin dolor, sin sintomatología, en 2 semanas ya podríamos estar considerando una reintegración a un programa de ejercicio. Sin embargo, no va a ser como de golpe, tiene que ser paulatino. Es decir, no se va a ejercitar ni con la misma frecuencia que lo hacía antes, ni durante el mismo tiempo que antes, ¿ok? Entonces es poco a poco y pues también hacerle entender eso a las personas. Asimismo, estirar y calentar adecuadamente antes de ejercitarse, que si bien ya veíamos, pues son pasos que también se recomiendan dentro de la prevención. Y finalmente, pues vamos a ir aumentando poco a poco la intensidad, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta cómo se siente el paciente, cómo va disminuyendo o aumentando la sintomatología, porque también puede ser que todo está bien y de la nada o por un ejercicio de alto impacto otra vez, pues vuelva a recaer el paciente. No es lo común, pero pues sí puede pasar y cuando pasa eso, sin problema puede ponerse hielo otra vez. Finalmente, hay un tratamiento quirúrgico, pero no es lo común. Solamente esto es ya en lesiones que son muy crónicas, es decir, cuando el síndrome se dejó avanzar y pues el paciente no tuvo como la pertinencia de acudir a un médico o quiso sobreentrenar de más esa extremidad que ya estaba afectada.
Y aún así, la cirugía no es como que resuelva de todo el problema. De hecho, no está muy en claro si ayuda o no, pero pues es como la última línea de tratamiento si no se llegó o no se hicieron las intervenciones adecuadas en tiempo y forma. Es- y sería todo, no sé si exista una duda. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que es un padecimiento muy frecuente. Nosotros acá lo vemos mucho en corredores, en chicos que practican atletismo, en las niñas que hacen gimnasia. Y esa es una pregunta. Usualmente ellas se entrenan descalzas y Ujú. creo que ese es uno de los mecanismos por los cuales se desencadena esta patología. ¿Hay alguna recomendación especial para ellas? Pues podrían ser igual ejercicios de fortalecimiento de la extremidad inferior y pues también podrían usarse vendajes compresivos para tratar de que cuando se esté entrenando, pues disminuir la hinchazón. Asimismo, como se mencionaba antes, si es que se presenta el dolor, es en el mismo momento se puede usar hielo. Ok. No sé si ha observado algunos corredores que usan como unas tobilleras sin pie, espinilleras de compresión. ¿Las recomendaría para esta patología? Pues sí podrían usarse. La verdad, es que yo sí desconozco, no las había escuchado, pero si es que se somete la extremidad a una presión y la presión a su vez pues puede disminuir la hinchazón, pues podría ser recomendable, doctora, porque a final de cuentas pues está interviniendo en el mecanismo fisiopatológico. Sí, son como unas tobilleras de compresión y hay muchos deportistas que refieren que sí les mejora el dolor. Pero yo creo, como lo menciona usted, es muy importante también el dolor porque puede hacernos pensar en una fractura por estrés. Entonces, sí está muy al pendiente de la evolución porque es muy frecuente que después de este dolor aparezcan las fracturas por estrés. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues nada más agradecer el espacio a Deporte UNAM y también a usted, doctora. Estamos nosotros en la Clínica de Medicina del Deporte, bueno, en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, por si presentan algún síntoma relacionado a esto o alguna otra cosa en general, aquí lo recibimos con mucho gusto. Sí, muy bien, gracias. Siempre, como comentamos, acérquense a un profesional para que tengan un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias.